Bueno, mi nombre es Jorge Moreno, vengo del Laboratorio de Acústica de la universidad y bueno, en este momento también vengo representando a mi departamento de ciencias, soy el jefe del departamento y tenemos toda una vida trabajando en el tema de acústica y hace algunos años atrás eh, un profesor Baldwin, nos sugirió hacer el estudio del cajón y por supuesto lo teníamos que hacer con nuestro enfoque de ingeniería para ver qué podíamos hacer al respecto. Él le gusta tocar el cajón, entonces nos prestaron cajones, compramos cajones y el doctor Gimpe, actualmente doctor en ese momento, hizo su tesis, fue de pregrado, ¿no? En ese momento fue tu tesis de licenciatura, hizo más o menos el trabajo que se muestra en los afiches que están atrás. Primero voy a hacer una presentación un poco introductoria y luego lo que vamos a hacer es pasar en estos dos televisores unos videos, uno que hizo el canal del Estado, el canal 7, hace años atrás también, y bueno, lamentablemente la calidad es mala, se ha mejorado un poquito, pero creo que es interesante verlo. Si no me equivoco, lo han visto como 400.000 personas o algo más en su momento. Y luego también tuvimos la suerte, hace unos años atrás, un joven investigador peruano que en ese momento estaba estudiando en Noruega, quería hacer una tesis también sobre el cajón. Entonces nos pidió si podían venir al laboratorio eh, los mejores cajoneros del Perú. Él mismo los convocó y como van a ver en un video, todos vinieron con sus cajones para que grabáramos el audio para fines de investigación. Bueno, se filmó, él mismo filmó lo que tenemos acá y lo vamos a mostrar. Luego, en los otros dos televisores, pueden después avanzar hacia allá y tenemos una nueva tesis que se va a hacer sobre el cajón. Lo está haciendo Augusto Vidal, el ingeniero Augusto Vidal, como tesis de maestría, pero ahora nosotros, como van a ver acá, lo hemos hecho nosotros usando elementos discretos de circuitos eléctricos que representan al cajón, pero él va a usar un tema de elementos finitos que nos va a permitir ver cosas nuevas. Vamos a hacer algunos estudios que no hicimos en su momento y si todo se puede empaquetar, de repente podemos hacer una nueva publicación al respecto. ¿Cuál es la idea que tenemos después de haber hecho este estudio? Es de que yo pienso que debemos trabajar en conjunto artesanos, la parte de la ciencia y los músicos, porque las conclusiones que sacamos de este trabajo, como van a ver, permite decidir si el cajón se puede hacer de tal o tal otra manera. Yo no estoy de acuerdo con esto que dicen de que ya se tienen las medidas estándar del cajón. No, les voy a contar de que mi especialidad son altavoces. He trabajado toda una vida, 30 años, en la industria, en investigación. Mi doctorado fue en altavoces. Y el cajón es muy parecido a un señor de estos. Si ven, acá atrás, no puedo darle la vuelta, voy a darle la vuelta. Esto tiene un ducto acá atrás. Lo mismo. Y tiene un parlante. Y el parlante es la placa. Entonces se puede enfocar de alguna manera. Esto se diseña con toda precisión por simulación por computadora. Perdón, esto se diseña con toda precisión por simulación por computadora. ¿Por qué no esto? No tenemos que... No tengo, por supuesto que los artesanos hacen un trabajo maravilloso, pero si nos complementamos, podemos hacer un mejor cajón, por ejemplo, con la baja frecuencia extendida. Ahora, no sé si le servirá a los músicos o no, probablemente sí, ¿no? Que si lo podemos afinar, de repente también lo podemos afinar. ¿Por qué tenemos que dejarlo al azar? ¿No? Porque igual se hacían los altavoces en los años 40 y los años 30, por ensayo y error, hasta que alguien descubría.
Los ingleses lo descubrieron primero y los americanos después, pero corrió el tiempo y ahora todo el mundo hace las cosas por simulación por computadora. Hay excelentes parlantes hechos, por ejemplo, estos son de Finlandia, ¿no? Y adquirieron el know-how y Japón los hace y los hacen otros países asiáticos y también nosotros lo podemos hacer, ¿no? Yo les invitaría a mi laboratorio para que escuchen lo que hemos podido hacer acá. De repente no lo creen, ¿no? Entonces comenzaremos a hablar de lo que hicimos. Esto es una versión simplificada de lo que está en los afiches. Por supuesto, en los afiches está más detallado, pero no he querido recargar la presentación con ecuaciones y cosas por el estilo. ¿Podemos pasar la primera? Bien. Esto ya se ha dicho ayer, por supuesto que el cajón es un instrumento musical de percusión originado en la época colonial, utilizado para el acompañamiento de nuestra música en especial, pero su uso se ha globalizado, como todos lo sabemos. ¿No es cierto? Se usa en jazz, se usa en el flamenco, por supuesto, sabemos que lo llevó Paco de Lucía, ¿no? Inclusive tengo una anécdota parecida a Paco de Lucía, bueno, ayer lo mencionó en un video directamente, pero yo recuerdo haber estado en un congreso en Madrid y había un señor alemán que era el director, el presidente de este congreso, y yo le digo a él, el cajón peruano, que había un espectáculo flamenco, entonces le digo, el cajón peruano, ese cajón es peruano, le digo, es nuestro. Entonces se le ocurre y se sube al escenario y dice, Jorge dice que el cajón es peruano, ¿no? Entonces estaban la gente del flamenco y dijo, es verdad. Así que fue interesante, ¿no? Yo me asusté, dije, ¿y ahora qué voy a decir? Bien, pasamos a la siguiente. Dice, generalmente, como sabemos, el cajón se construye empíricamente, como lo acabamos de decir, ¿no? Empíricamente. El estudio que acá vamos a presentar es del modelamiento de la radiación del cajón en baja frecuencia, o sea, lo que sale por el ducto de atrás, ¿ya? El sonido, pum, el de baja frecuencia. El cajón sabemos que hace además otros sonidos, como los que puede hacer la placa de adelante, si la dejan, digamos, ligeramente floja, etcétera, etcétera, y depende de dónde se golpea, también se generan otros sonidos. Sigamos. ¿Cuál es la concepción del cajón? El cajón está basado en dos cosas, en la vibración de una placa delantera y la resonancia de literalmente una botella. Si agarramos una botella de agua, que no la tengo acá en este momento, pero, usted la tiene, pero si hay una en la, ya, pero yo voy, me permiten, mientras tanto, vamos diciendo algo. Cuando tenemos un volumen con un ducto, esto resuena, es decir, emite un sonido característico que tiene. Esto no es novedad, desde la Edad Media se usan estos resonadores. Hay iglesias en Europa que en las paredes tienen empotradas botellas. Hoy en día en teatros modernos ponemos tubos de PVC con un cuello que son en realidad, en realidad botellas. ¿Qué hacen? Controlan las resonancias de baja frecuencia del cuarto. En el caso del altavoz, aprovechan la energía posterior de la caja para reforzar el bajo. Es casi lo mismo. Vamos a ver la frecuencia de resonancia de la botella. Esta es su frecuencia de esta botella. Otra botella sonará de otra manera. A medio llenar, otro sonido. Entonces el cajón comprenderán que tiene una frecuencia de resonancia. La golpeo y activo algo de esto. Lo que escuchamos nosotros en baja frecuencia no es otra cosa que la combinación de la placa con lo que sale del resonador. Pero este resonador tiene una característica especial. No deja pasar todos los sonidos, sino deja pasar algunos sonidos. Vamos a decir que esta sea la presión. ¿Cuál es esto?
deja pasar algunos sonidos. Entonces, si escogemos correctamente las dimensiones, vamos a hacer que por esa campanita, que es como una ventanita, pueda pasar fundamentalmente la primera resonancia de la madera de adelante. ¿Y qué va a salir? Va a salir algo interesante. ¿Pasamos? Allá. Cuando se golpea la placa delantera del cajón, se activan muchas resonancias. ¿Muchas resonancias de quién? De la madera. La madera tiene en realidad infinitas resonancias. Las principales van a estar presentes, va a depender de cómo golpeamos, etc. Y eso activa el volumen de aire interior. Sin embargo, solo la presión sonora generada por una de las resonancias de la placa logra interactuar con el resonador de Helmholtz. Así se llama. Esta botella tiene un nombre propio, resonador de Helmholtz. Conformado por el volumen de aire y el ducto que resuena a una frecuencia cercana. ¿Ya? ¿Pasamos? Entonces, acá podemos ver nosotros, ¿tenemos el puntero? Sí. Permíteme un ratito. Acá tenemos, esto es nuestro cajón, y esta es la placa que estamos golpeando. Cuando la golpeamos activamos no 3, sino infinitas, activamos infinitas resonancias acá. En realidad nunca activamos infinitas, va a depender cómo golpeamos el cajón. De todas ellas, una logra pasar por el ducto. Por lo mismo que les he explicado que un resonador tiene una frecuencia de resonancia. Y como tiene una frecuencia de resonancia, es un sistema pasabanda. Y como es un sistema pasabanda, solo deja pasar un ancho, vamos a decir, un ancho de banda. Algunas frecuencias. Si esto se selecciona correctamente, si seleccionamos correctamente la dimensión de este volumen y la dimensión del ducto, entonces podría obtener algo que yo controle. ¿Cómo lo hacemos en las cajas de altavoces reflectoras de bajos? Hacemos que la frecuencia del volumen con el ducto, la resonancia del resonador, esté cercana a la frecuencia del altavoz. ¿Y con eso qué logro? Reforzar el bajo. Yo como diseñador escojo si está un poquito más abajo, cuánto más abajo, exactamente igual, ¿me entiende? Y yo obtengo lo que yo requiero. Acá por eso muestro que el resonador tiene una frecuencia un poquito más baja que lo que va a tener la placa. ¿Cuál es el resultado cuando ponemos un micrófono en la parte de atrás del cajón? Cuando ponemos el micrófono acá, obtenemos esto que estamos viendo. Es una característica de un filtro pasabanda acústico. Esto es cercano a la resonancia de la placa sola. Si yo separara la placa del cajón y la mido, va a tener una frecuencia muy cercana a la punta, al pico de la derecha. Si mido el resonador solo, va a estar muy cercano a este pico. Digo muy cercano porque cuando los dos interactúan, se mueven de lugar, ligeramente. Se mueven. Pero lo interesante es que acá tenemos esto. Ahora mi pregunta es, ¿no podemos aprovechar esto para preguntarnos nosotros, estos picos deben ser más altos, esto debe ser una meseta, debe ser más ancha la banda? Eso definitivamente va a cambiar el sonido del cajón. Pero lo podemos controlar. No tenemos que adivinar. No, yo no estoy de acuerdo con que ya tenemos las medidas del cajón, ¿no? Porque lo han hecho por ensayo y error. Y cuando hacemos un altavoz no hacemos nada por ensayo y error, lo hacemos con toda la precisión del mundo. Hoy en día, por lo menos. Entonces, tenemos que tratar de unir el esfuerzo de los artesanos con los músicos, porque yo no soy, yo también he tocado música, ¿no? Mi época, no me reconocerían como cuando estaba en la universidad, pero lo que quiero decir es de que no soy un músico académico ni nada por el estilo, pero los músicos que saben de esto me dirán,
bueno, si este pico está, no sé, en tal nota y el otro está en tal otra, esto va a tener un resultado musical, ¿no? Bien, acá, esto que están viendo acá, en realidad, como adelanto, es el resultado del modelo que hicimos con la medición de un cajón verdadero. O sea, logramos modelarlo. Ahora, ¿qué podemos modelar? Podemos modelar un cajón malo o bueno. Para nuestros fines académicos, es uno malo o uno bueno, nos da lo mismo. Pues por eso es que, pero la herramienta existe para tratar de mejorar los buenos. Bien, entonces, pasemos al siguiente. Al siguiente. No, yo la tengo. Bien, acá mostramos qué hicimos para determinar las resonancias de la placa delantera. Bueno, lo hicimos por análisis modal de estructuras. Vamos, el video del análisis modal está acá, ¿no? Ya. Para los que han llegado recién, cuando termine mi presentación, tenemos acá primero unos videos que hizo la televisora nacional sobre el cajón hace años, que la calidad es mala, pero igual valía la pena pasarlo porque lo vieron casi 500.000 de personas. Y luego, una visita que tuvimos de los mejores cajoneros del Perú. Disculpen, le bajé el volumen, pero no me ha hecho caso. Todo bien. Voy a tener que ver cómo apago esto. Acá. Apagar. Ya, está listo, ahora sí. No me pide mi clave. Y unos videos donde vinieron los mejores cajoneros acá. A pedido, como repito, que antes lo mencioné, de un estudiante peruano que estaba haciendo su tesis sobre el cajón en Noruega, y él los convocó. Y ya había hecho todos los arreglos, entonces vinieron al laboratorio y como teníamos un micrófono de laboratorio, etcétera, ahí grabamos, para sus fines de su tesis de él. Pero él a su vez filmó, y eso es lo que se ha editado y lo vamos a pasar también acá. En el televisor, los otros dos televisores después se pueden mover, ya pueden caminar después. Ahí tenemos cómo se hizo el análisis modal del cajón. Lo hemos vuelto a hacer para que ustedes lo vean. Y finalmente, también tenemos, ¿no es cierto?, una tesis nueva, de maestría, del cajón también, pero ahora usando elementos finitos. Hay algunas mediciones ya. Y finalmente, la presentación que hicimos en Madrid, en un Tecniacústica, del cajón. Ahí sí está completo con sus ecuaciones, con todo, está atrás, ¿no? Y los resultados. Entonces, esto es resultado de análisis modal experimental. No es una simulación, no es un cálculo analítico. O sea, queríamos saber la realidad, ¿no? Bien, entonces vemos que aparecen unos picos y esos picos corresponden en realidad a lo que la placa está haciendo. De las muchas resonancias que se activan con el golpe, solo la primera, la de acá, va a lograr interactuar con la resonancia del resonador de Helmholtz. Bien. ¿Qué cosa es el cajón? Es un altavoz reflector de bajos, ¿no? Vuelvo a repetir que este altavoz tiene, antes le di la vuelta, voy a volver a dar la vuelta, pero con cuidado para no desconectarlo. Este es un monitor de estudio, tiene acá su ducto, acá está, ¿no es cierto? Y acá tiene... Igual que el cajón, tiene una salida. Igual, es lo mismo, pero ese volumen, ese ducto resuena con el volumen de la caja. Y eso se prepara para que interaccione correctamente la resonancia, la resonancia mecánica del altavoz, prácticamente a esa frecuencia. Entonces, de ahí vino la idea. Esto fue lo que nos inspiró a nosotros para hacerlo. Dije, si he trabajado toda mi vida en esto se puede hacer igualito. ¿Por qué no? Solo que no tiene la parte, vamos a decir, eléctrica.
¿Dónde está la cosa? Ahora veamos el modelo. Esto salió después de pensar un rato. Inicialmente hicimos un modelo donde representamos en forma simple el resonador de Helmholtz, como lo enseñamos en pregrado, como un sistema masa-resorte amortiguador, con pérdidas viscosas. Pero vimos que los amortiguamientos de uno de los picos no era el correcto, y tuvimos que reemplazar las pérdidas por unas pérdidas viscoelásticas, o sea, un poquito más complejo, porque la plancha de contraplacado que usamos adelante generalmente tiene un comportamiento viscoelástico. En ese momento hicimos algunos ajustes empíricos, pero ahora, en la nueva tesis, vamos a hacer mediciones bajo norma del amortiguamiento de pequeñas láminas del contraplacado, con todas las nuevas herramientas que contamos en el laboratorio. Entonces acá lo que tenemos, si nos ponemos un poquito formales, acá está la presión, acá tenemos la masa equivalente de la primera resonancia y la placa, o sea, es decir, como la masa equivalente del altavoz. Y acá tenemos este sistema que consiste en esto, esto, más esto, más esto, que son las pérdidas viscoelásticas con las elasticidades del sistema combinadas. Luego tenemos la impedancia de radiación frontal y posterior de la placa, porque la placa radia hacia adelante y hacia atrás, la placa, perdón, del otro lado, ¿no? Y luego tenemos el volumen de aire del cajón, o sea, una compliancia generada por el volumen de aire del cajón, es lo correcto. Tiene pérdidas, como todas las cosas tienen pérdidas en la realidad, ¿no es cierto? Y ahora viene este señor de acá. Algunos dirían que es un agujero, es un ducto en realidad. Y es un ducto más largo de lo que ustedes imaginan. Esta es la masa acústica del ducto. Estas son las pérdidas del ducto. Y esta es la impedancia de radiación frente al ducto, como lo tiene este señor de acá. Hay una cosa curiosa, pero no sé si ustedes se imaginan. Ustedes pensarán, es una madera delgadita, lo que importa es el área, pero lo que no saben es que el ducto es mucho más largo que ese espesor que ven físicamente. Cuando tenemos un pistón frente a nosotros, este pistón ve al aire como algo mucho más complicado que el aire. Lo ve como una masa y lo ve como una resistencia. Esa masa en baja frecuencia se le asocia a la masa del altavoz. Lo mismo pasa acá. Acá no tenemos un altavoz, pero tenemos un frente de velocidades. Todas las partículas haciendo así, en la boca. Por lo tanto, ellos ven, esto ve una parte de masa y ve una parte de resistencia. Eso hace que en baja frecuencia el aire se le asocia a la masa de este airecito que está acá, de este espesor. Se le asocia y en baja frecuencia, muy baja frecuencia, no puede producir una onda que se propague, sino simplemente se dedica, como el altavoz, a mecer el aire para atrás y para atrás, para adelante y para atrás. O sea, no logra propagar la energía. Como resultado, la masa aumenta. Como resultado de que la masa aumenta, el largo del tubo aumenta. ¿Cuánto aumenta el largo del tubo? 0.85 veces el radio. Quiere decir que el tubo es mucho más largo de lo que se ve. ¿Cómo así? Y es cuestión de medir para ver a qué frecuencia resuena el resonador. Porque si metemos un micrófono ahí y vemos a qué frecuencia resuena, con seguridad vamos a darnos cuenta que el tubo es más largo. Y en particular en el cajón es más dramático porque
como su radio es grande, su diámetro es grande, entonces la corrección es grande. Si el tubo fuera delgadito, la corrección es insignificante, ¿no? Cuando yo hago los altavoces tengo que usar esas correcciones, si no, no me sale bien. Por lo menos en mi primera aproximación teórica. Después inclusive tendré que meter un micro y afinar, porque ya la cosa experimental me dice la verdad, ¿no? Entonces ahí viene lo que yo digo, que no podemos adivinar de qué tamaño voy a hacer el ducto. Claro, puedo adivinarlo, tengo que estar ahí con mi escofina o mi herramienta, ¿no es cierto? Y hacer un círculo más chiquito, más grande, más largo, más corto. Pero bueno, hasta que una de esas, pues, ya, lo encontré, ¿no? Pero ¿qué pasa si cambio el volumen del cajón? Por supuesto, yo puedo hacerlo resonar en la misma frecuencia. Tengo que cambiar ahora el ducto. Si cambio el ducto, cambio el volumen. Si cambio el volumen, tengo que cambiar el ducto. O sea, no es que existe un ducto y un solo volumen. Por supuesto, habrá un rango óptimo por el tipo de música. Pero ¿qué pasa si ahora lo uso en el jazz y quiero hacer otra cosa rara? ¿No? Entonces necesito extender, por ejemplo, esto hacia la baja frecuencia, más abajo. Puedo usar un doble resonador, como se pueden usar acá. Son cosas raras que se hacen en altavoces, pero también se hacen, ¿no? Bien. Acá tenemos unas imágenes fijas de lo que van a ver animado atrás, que es el estudio ya por elementos finitos. Elementos finitos es resolver numéricamente al cajón, ¿no? Una malla y dejamos todas las propiedades elásticas, que con todo lo que concatena estas mallas, que lo pueden explicar ahora mejor atrás en la presentación, y luego es como solucionar n ecuaciones diferenciales a la vez por métodos numéricos y vemos los resultados que no podemos calcular a veces analíticamente. También que estábamos intrigados, ¿cómo es el patrón de radiación del cajón? ¿Cómo radia? Como muchos instrumentos se le ha medido el patrón de radiación. Entonces nos las ingeniamos para medirlo y lo pusimos sobre una superficie, retirado del piso, y preparamos un péndulo, y este péndulo siempre lo soltábamos a la misma distancia. Y el micrófono, normalmente el altavoz lo hacemos dar la vuelta, pero en este caso también el micrófono, en vez de que dé el altavoz en el cajón, esta vez el micrófono dio la vuelta alrededor del cajón. ¿Y qué obtuvimos? Ahí está el patrón de radiación, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, radia a baja frecuencia, en baja frecuencia sale la onda, por difracción da la vuelta, se uniformiza y sale pues una esfera realmente que está radiando, ¿no? Pueden ver que conforme aumenta la frecuencia, nos comenzamos a alejar de la omnidireccionalidad y cuando ya la frecuencia llega como a 400 Hz, ya comienza a predominar la placa de adelante y comienza a ver otras cosas y la energía además radiada es menor, ¿no? Sí. Ah, perdón, he puesto médico ahí yo. Es medido. Sí, sí. Sí, sí, no tuvo nada que ver. No, no estaba enfermo, no estaba enfermo. Disculpen. Finalmente, podemos ver acá en la superposición de una medición con una simulación. Y es bastante cercana, como pueden ver. No lo hicimos una vez, lo hicimos varias veces, lo hicimos con varios cajones, etc. El pico derecho es aproximadamente la frecuencia de la primera resonancia de la placa frontal, ¿no? Y el pico izquierdo es aproximadamente la resonancia del resonador de Helmholtz, corridas por el acoplamiento, ¿no? Justamente dice, cabe resaltar que esta correspondencia no es exacta debido a la interacción entre el resonador y la placa, que produce un ligero desplazamiento de los picos.
como es normal en física, masas acopladas, ¿no? Acá tenemos, pueden ver ustedes, los resultados. Y por supuesto, como es lógico, si estas paredes son suficientemente gruesas, las condiciones de frontera para esta placa son mejores, porque si esto vibra, al igual que el altavoz, una caja muy delgada, lo que va a hacer es colorear el sonido, va a disipar energía, porque se tienen que activar esas placas, van a vibrar, van a gastarnos energía que debíamos usarla, que debería salir solamente de la placa y que debería interaccionar por acá, y no queremos que estas placas laterales nos coloreen el sonido, salvo que adrede queramos hacer otro tipo de diseño de cajón. Y para terminar, yo creo que es tarea de un equipo multidisciplinario trabajar en la optimización del diseño del cajón peruano y quizás plantear nuevas propuestas, ¿no? Ayer me han contado que hay un cajón fabuloso que han traído que por un lado suena como bongó, por el otro lado suena, lo cual me parece fantástico. Pero de repente se puede cuantificar todo, ¿no? Quizás. Entre otras cosas, quizás también se puede afinar el cajón, porque esos picos yo los puedo ubicar donde yo quiero. Y lo que hasta ahora no sé si deben ser más altos, más bajos. ¿Qué pasa si el cajón tiene forma de meseta? No lo sé, ¿no? Es cuestión de investigar y que el músico diga, ¿me sirve o no me sirve? ¿No? ¿Tiene aplicación musical o no tiene aplicación musical? ¿No? Yo estoy convencido que de repente se puede extender por lo menos la baja frecuencia mucho más, ¿no? Ahora, si la necesitamos o no, en música sí la necesitamos, pero no sé si en la aplicación del cajón la necesitamos. Quizás en la música criolla peruana no, pero quizás en otro tipo de música sí. Bien, gracias. No he querido poner ni una sola ecuación acá porque no me parece que es el momento y más bien vamos a hacer un cambio. Vamos a pasar por favor un ratito el video ahora, los videos que les digo, y después ya nos paramos y podemos pasar los televisores de atrás. Lo apagamos mejor. Bueno, mejor lo dejamos prendido un ratito. Felicidades a todos, Víctor. Ha sido muy bien. Empezamos con, estos son los que nos visitaron, todos los que nos visitaron aquella vez, que fue un privilegio. Ahora se puede presentar usted, maestro, mientras que sigue grabando. Sí, mi nombre es Pancho Vallejos, soy ejecutante del cajón y bueno, y aprendí mucho de los Vázquez, mucho del maestro Celada también. También he estado en Perunero en los años 90, entonces tengo mucha experiencia en esa parte. Entonces es un poco el reflejo de todo lo que he aprendido de ellos, ¿no? Un poco lo que tengo acá. La Toña y el Toño se fueron a bañar allá en la Guadilla, donde todos van, pero esa negra tenía otro negro, se llamaba Pedro, el muy informal. Rula de cachiches,
Vamos a identificar las 5 variantes y algunos dentro del ritmo del andón, algunas adicionales. Tondero, claro. Maestro, tal vez podría usted explicar cómo, digamos, para alguien que no sabe como yo, cuál es la diferencia clara entre una marinera limeña y un tondero, ¿no? En el toque del cajón. Los compases casi Claro, los compases Sí, sí. Casi los compases son, es muy poca, muy marcada la diferencia en cuanto a ritmo. Es igual lo que ocurre con la música negra, digamos el festejo, con la cosa mala, con la zamacueca. Es muy poca la diferencia. Solamente es en la parte que usted escucha. Pero más es en el tuntum. Claro. Y la guitarra probablemente también marca, porque le da el otro sabor, ¿no? Otra cosa. Todo el mundo tiene que viajar al golpe mío, señor. Claro. Así es, maestro. Esta será mi última canción. Ese es tondero. Esta será mi última canción. Bueno, muchas gracias.
se ha deleitado con los sonidos de un cajón peruano. Sonidos colmados de historia, de raíces africanas en los tiempos de la esclavitud. Cajón de madera, que sustituyó primero al tam-tam de los árboles y luego al checo de la calabaza, y que poco a poco fue incorporado a la vida cotidiana mestiza de los afroperuanos, poniéndole el repique endiablado a las distintas danzas de la costa como la marinera, el tondero, el festejo y posteriormente al vals, que sin duda adoptó un tono más festivo y sincopado. En el año 1973, Paco de Lucía se quedó maravillado escuchando los matices sonoros que el desaparecido Caitro Soto le sacó al cajón. Tiempo después, el instrumento nacido en estas tierras daba chasquidos a los compases de la guitarra flamenca de Paco de Lucía, allá en el viejo continente. Tanta repercusión tuvo que ahora pretenden llamarlo cajón flamenco. En el año 2001, el Instituto Nacional de Cultura lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación. No obstante, ya hace tiempo no concebíamos una fiesta criolla, o al menos si pretende ser jaranera, sin el trío perfecto guitarra, voz y cajón, o como dicen las coplas de la marinera, guitarra llama a cajón y cajón a la voz primera. Pero ¿qué hace a este instrumento aparentemente sencillo de construir y tocar, tan excitante al ser escuchado? ¿Será la madera, el diseño, la habilidad del músico? El cajón requiere de mucha sensibilidad para buscar las áreas donde se pueden encontrar no solo los sonidos, sino sus matices. En ello radica lo complejo de su elaboración. 5 placas de madera de un espesor que varía entre los 15 y 20 milímetros. Su placa frontal es más delgada y la posterior tiene un agujero de 11 centímetros de diámetro más o menos. Sus dimensiones son de 50 centímetros de alto, 35 de ancho y 30 de fondo aproximadamente. A pesar de conocer las medidas, no existe uno perfecto. El cajón peruano se construye sobre la base del conocimiento adquirido empíricamente. En el Laboratorio Acústica de la Sección Física de la Universidad Católica, un grupo de físicos empezó el estudio de este instrumento para obtener los parámetros acústicos a partir de su tono más grave, que los llevaría a realizar un modelo para optimizar su fabricación. Acá tenemos una caja de altavoz de tipo reflector de bajo, se llama. Es la caja más usada prácticamente en el mundo. Es el modelo de caja más usado en el mundo. Ustedes han visto su mini componente en casa, etcétera. Habrán visto que tienen unos ductos, que no serán redondos, que serán medios ovalados, pero son unos ductos. Entonces, estos ductos resuenan con el volumen de aire que está acá. Es exactamente lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos un ducto y un volumen de aire. Desde ahí vino la idea. ¿Y por qué no lo tratamos como un sistema reflector de bajos? Un altavoz reflector de bajos. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Y dónde está el altavoz? ¿Dónde está el parlante acá? Resulta que yo puedo imaginarme que la primera resonancia de esta placa me la puedo imaginar como un pistón equivalente, como un parlante equivalente, que no tiene corriente, no hay una alimentación eléctrica, sino yo lo golpeo. Y tiene un área equivalente circular, esa la podemos calcular. Si se puede modelar un parlante de estos, que hoy en día todo altavoz se diseña por computadora, ¿no? Entonces dijimos, hagamos un modelo para el cajón. Con Celso, él trabajó, contribuí con algunas sugerencias y él desarrolló el modelo. Y vemos acá que hay el resultado hecho en la computadora. Acá podemos ver claramente que hay dos tipos de curvas, una montada sobre la otra o superpuesta, ¿no? Esto es, una viene de la computadora y la otra viene de la medición. ¿Qué se ha logrado? En realidad lo que se ha logrado es reproducir el comportamiento de baja frecuencia de un cajón. Sea este bueno o sea este malo. Simplemente lo podemos reproducir. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es conseguir a gente que interpreta este instrumento, que toca correctamente este instrumento y que además tiene cajones de alta calidad, para que nosotros podamos ver realmente cuál es su comportamiento. No sabemos todavía si estos picos deben ser del mismo tamaño, no sabemos si deben estar, vamos a decir, esto debe ser una meseta, no sabemos si deben estar superpuestos los dos picos para darnos una alta calidad.
tratar de crear una especie de teoría de diseño que se pueda decir en la computadora, bueno, este cajón va a quedar, tú me explicaste que podía quedar afinado en re, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? O darle una afinación y no estar en este ensayo y error, ¿no? Porque las cajas de altavoces no se hacen por ensayo y error, se hacían hace muchísimos años por ensayo y error. Hoy en día, yo diría que la mayoría de diseños de acústica, sean altavoces, sean en teatros, sean auditorios, todo se hace por simulación por computadora. Los trabajos de este laboratorio abarcan también temas de acústica electrónica y acústica arquitectónica, entre otros. La medición de los parámetros electromecánicos acústicos para la fabricación de altoparlantes es uno de los trabajos más recientes y nos demostraron que era un proceso simple, preciso, pero muy costoso, así como la medición del ruido en la ciudad, en el que analizaron el alcance de este fenómeno sonoro en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Trabajos como estos nos dan la solidez científica para construir estrategias y alcanzar un medio ambiente saludable. Por ello, merece el apoyo de la ciudadanía y las autoridades. Bueno, esto tiene muchos años, ¿no? Como pueden ver por mi edad. Pero a pesar de los años, no lo hacemos. A pesar de que lo hemos modelado hace exactamente, fue 20 años. Perdón. Richard, ¿20 años ya? ¿O 20, más? Más o menos, ¿no? Y no interaccionamos con nadie. ¿No? Vamos a hacer otra tesis. Sí hemos recibido mucha gente que nos escribió, ¿no? Celso, en algún momento nos han escrito gente del extranjero, porque está en redes el paper, entonces la gente tarde o temprano se entera, ¿no? Como ocurrió con un trabajo que hizo Celso sobre la quena, ¿no? O las flautas de Caral, que estudiamos acá también, ¿no? Caral es este lugar muy antiguo y estas flautitas de hueso espectaculares, hicimos el estudio acá también y también lo presentamos en Madrid, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahora lo que nos queda nada más es, si gustan, pueden ver los televisores de atrás que no tienen audio, pero está acá el ingeniero que puede explicarles qué es lo que está haciendo. Y para los que están un poquito... ¿Ah? Si no le importa, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? Perdón, me estoy adelantando, perdón. Sí. Es que ha sido muy... Antes de pasar, esta parte me deja para que quede grabado, por favor. Bueno, ante todo, felicitarle por el estudio científico de la acústica y de la arquitectura, ¿no? Porque realmente estamos hablando que los instrumentos siempre, como hablaba ya de la guitarra, es arquitectura. La guitarra se cuida más, el cajón parece algo sencillo, pero felicidades, 100%. Y le quería preguntar que si de toda la estructura del cajón, entre el orificio, el material, porque nosotros estamos bastante preocupados por el material, porque hay como un mito, ¿no? El mito de los materiales, de que si la caoba, el cedro, porque era lo que se utilizaba de antaño y habría que buscar materiales alternativos porque la caoba y el cedro está desapareciendo y hay un problema en la Amazonía importante con este tipo de madera. Sería muy interesante, por abrirle una línea, de estudiar los materiales, porque si encontramos que hay materiales alternativos que cumplan las mismas condiciones acústicas, conseguiríamos solucionar problemas transversales que tiene el cajón. Pero dicho eso, me ha encantado la propuesta y le traspaso que si lo había hecho con el cajón peruano, que lo hicierais con el flamenco, con la evolución que ha tenido en España, porque allí, por ejemplo, la boca del cajón, como estabas diciendo, se ha trabajado de ponerle bocas de goma que entren hacia adentro o aperturas que se abren y se cierran con cortinillas para precisamente cambiar el área. Entonces yo estaría dispuesto a facilitarte los constructores que lo han hecho y que pudierais escribiros con ellos y comentar, porque creo que a todos, creo que traspasar esto a los artesanos es sorprendente lo que he visto, ¿no? O sea, que felicidades
y nada, muy importante para construir la artesanía mejor y darle esa sonoridad. Bueno, la siguiente tesis, la que está iniciando el ingeniero, es una tesis de maestría, como digo, y es justamente qué otros materiales se pueden usar para hacer el cajón. Pero está usando otras técnicas de medición también, ¿no? O sea que sí podemos, vamos en esa línea. Y por último, tenéis en la exposición, hoy inauguramos el showroom que estáis invitados, o sea, en un ratito lo vamos a inaugurar, y tenéis una selección de lo que consideramos grandes artesanos del Perú, y tienes como para nosotros, con la humilde selección, porque hemos colaborado con ellos y estamos buscando a otros constructores también, ¿no? No dejamos la puerta cerrada, pero hemos seleccionado como los 5 constructores que consideran los músicos más emblemáticos por su sonoridad, y entonces podríais tener la oportunidad también en estos días que están aquí en la Católica y que se quedan unos días más, de que los podáis analizar también, ¿no? O sea, está en diseño, arte y diseño, entonces, arriba, en la parte de arriba. Sí. Así que estáis invitados. No, de todas maneras, y quería también contarles de que en este momento hay una tesis doctoral que está concluyendo, que es un estudio de maderas peruanas adecuadas para hacer altavoces. O sea, hemos analizado muchas maderas, también a través de su amortiguamiento, cuáles radían más, cuáles radían menos. En altavoces no queremos que radíen, queremos rigidez, queremos la pérdida más alta posible, etcétera, ¿no? Celso, no sé si quieres decir algo. Celso es el autor de la tesis, de cuando se hizo el cajón, y además él interpreta instrumentos folclóricos nuestros. Así es que, ¿puedes comentar algo? Sí, yo también en el tema del cajón, está coincidiendo igual que los altavoces. Hola, yo soy Celso, y en el tema del cajón, al igual que en los altavoces, la madera, las más gruesas, de preferencia deben ser más rígidas, ¿no? Porque si estas se pandean por ser muy blandas, tienden a interferir con la vibración de la placa principal, ¿no? Eso es fácil demostrarlo al hacer la medición, por ejemplo, con un acelerómetro en la placa, ¿no? Justo el otro día estaban midiendo y salen repetidas, por ejemplo, el primer modo, pero en otras frecuencias, ¿no? Que son de que se están sumando las placas, ¿no? Y cuanto más rígidas, el sonido está más limpio. Ahora, eso desde un punto de vista físico, ¿no? Pero desde el punto de vista del músico, subjetivamente, porque al final en la música tiene mucho que ver la parte subjetiva, cuál va a ser la reacción, ¿no? De hecho, que jugar también con el ancho con el espesor de esta madera, que al final, si tú ves solo el agujero, esta puerta, este es un tubo, un ducto, ¿no? Jugar con la longitud de esto, vas a cambiar la frecuencia, la respuesta en frecuencia del pico, eso que se ve en la figura que presentó el profesor, ¿no? Va a cambiar drásticamente y va a cambiar también no solo la frecuencia de resonancia, sino directamente el sonido, ¿no? Experimentar con esos vas a cambiar bastante. Ese es un tema muy simple también de investigar, ¿no? Ahora, el tratar de darle ciertas dimensiones a esto, también que hemos ahí medido con varias dimensiones, ¿no? También cambia drásticamente los corrimientos de los picos, ¿no? Pero todo esto, hay una parte muy importante que se debe complementar en este estudio, que es bastante experimental y matemático y físico, es la parte subjetiva, donde debe intervenir principalmente el intérprete, el que hace la música, ¿no? Porque nosotros podemos plantear cosas y cosas, pero al final desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero el músico es el que va a dar el punto final, ¿no? Si me gusta o no me gusta, ¿no? Porque
creo que hacia ahí deberíamos también apuntar, ¿no? Sí. Justo en lo que estabas comentando de la parte subjetiva, ¿no? Y de este engarzado que debe haber entre los músicos, los artesanos, la parte científica. Uno de los artesanos que tiene un cajón ahorita exponiéndose ahí en la sala Vinternis, él tiene estos lados, ¿no? De hecho, él es músico, él es artesano y por parte de su papá tiene también un acercamiento a la parte científica y él ha estudiado también ingeniería de sonido. Entonces, tiene una, yo creo que, o sea, no estoy descartando nada, ¿no? Pero creo que es la persona que quizás podría tener más fácil entendimiento de todo este conjunto de cosas que deben funcionar bien en el cajón, ¿no? De hecho, en su charla él estuvo comentando, porque él tiene un diseño de un refuerzo que él pone en la tapa de adelante, la parte interna, ¿no? Que ha ido variando con el tiempo. Al principio lo ponía para que simplemente no dure más y cosas de ese tipo, pero después se dio cuenta de ciertas frecuencias y estuvo hablando de frecuencias, estuvo hablando de armónicos. Tiene refuerzos que cambia el contenido, ¿no? Claro, claro. Entonces está muy interesante lo que él planteó en su charla, lo que él ha desarrollado, y creo que cuando vea esto, que no sé si lo conoce, de repente sí lo conoce, pero creo que le va a estallar la cabeza, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Tiene trampas de sonido también. También Lo dentro. podéis ver ahora, tiene Sí, trampas. tiene una forma específica que aumenta los graves, o sea, sí, 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 sí. El tema es que no, yo pienso el tema en estos tipos de trabajos no es complicar las cosas, ¿no? La geometría del cajón es bien simple, ¿no? Y por lo que se ve matemáticamente y todo también bastante simple, ¿no? El llevarlo a un tema místico ya también me parece demasiado, ¿no? O sea, para mí, cuanto más simple es la cosa y que todos podamos entender, es mejor. Y que podamos reproducirlos en el laboratorio de nuestra casa, de nuestra vida doméstica, ¿no? Entonces, cuando le vas poniendo más cosas, ganas algo, pero pierdes algo, ¿no? Entonces, lo mejor es mantener, ¿no? Algo más puro, lo que funciona, y ahora funciona así, y está bien, ¿no? Y se puede avanzar más cosas, sí, se puede hacer varios cambios y todo, pero eso ya sería más que todo para experimentar, ¿no? Pero como yo lo veo, así el cajón, o sea, está bien, ¿no? O sea, se puede mejorar, sí lo podemos llevar a un tono particular que queremos hacer, que queremos que suene. Podemos afinarlo en re, en 440, en lo que sea. Ese, verdad, sí se puede. Porque al final este hueco solo lo cambiamos, ¿no? El diámetro y la longitud y lo llevamos a donde queramos. Podemos juntarlo más los picos o podemos separarlos, ¿no? Y también, al final, esta placa creo que contribuye en el 80% a la calidad sonora del Sí, sí, ¿no? Sí. Ayer que estuve hablando de la guitarra, el que se considera el mejor constructor de la historia, que innovó más en la construcción de la guitarra, es Antonio de Torres. Inventó lo que es el principio de la guitarra flamenca, la guitarra clásica, la guitarra criolla, nació de este hombre. Él construyó una guitarra de cartón para demostrar que el 90% estaba en la tapa. En la arquitectura, en el abanico, sabéis que las guitarras tienen un abanico, que es un abanico armónico, y dice, el 90% lo tenemos ahí. Entonces hizo una guitarra de cartón. Y también os propongo que veáis que hacemos una cajoneada de cartón, o sea, un poco... Pues es muy interesante que hemos trabajado con el material del cartón y fijaros qué simplicidad, ¿no? Todo lo que tiene la riqueza ese cajón, cuando se lo da a un niño, ayer comenté yo aquí que han pasado por mi taller 35.000 escolares, que eso es un test de educación. ¿Qué ocurre? Y os hago la pregunta, si pone a un niño a tocar más de 15 minutos el cajón, nuestros talleres duran 20 minutos por reloj. ¿Por qué? ¿Por qué imagináis? ¿Por qué? Imaginaros por qué físicamente no puede durar el taller con un niño pequeño. No, se le rompe la mano al niño, porque eso está tan duro que si lo pone a tocar continuamente 20 minutos, el niñito empieza, además es casi para hacer la publicidad, pica. Entonces, ¿qué encontramos? De golpe empezamos a trabajar con una marca alemana
que tampoco voy a decir su nombre porque estamos aquí, no nos paga, empezamos a trabajar porque fueron los primeros en innovar con el cajón de cartón. Nosotros lo hemos traído porque una caja de cartón la puede encontrar uno en cualquier sitio. Entonces, ayer me decía, pero eso no es un cajón peruano. Digo, no, no es un cajón peruano, es un cajón de cartón. Pero tiene 3 cualidades. Una, es gratis. Te lo puedes encontrar la caja de cartón en la calle y construirlo con tu hijo, con tu sobrino, con tu nieto, con tu amigo. 2, es ecológico y no tenemos impacto en el planeta. Y 3, el niño aprende lo mismo que con ese, porque al final aprende ritmo, compás, posiciones y la mecánica la comprende. Y tiene ya el 5.º elemento que lo redondea, está más blando. Y al estar más blando puede tocar 1 hora un niño. Entonces, hay veces que las cosas son, como tú has dicho, muy simples y esto nació de un instrumento de la basura y le podemos dar toda la vuelta que queramos. Lo hay en policarbonato, lo hay en metraquilato, lo hay con resonadores, microfonía interior, doble boca, triple boca, doble tapa. Pero yo estoy completamente de acuerdo que has dado una cosa muy clave, que esto, lo bonito que tiene es lo sencillo que es. Bueno, gracias, Celso, gracias. Cuando Celso ha hablado de las dimensiones, justo está ligado a, antes que ustedes lleguen, hablé que esto era un resonador de Helmholtz, ¿no? Y esto es lo mismo. Le cambio el largo a esta botella y suena diferente. Lo lleno de agua a la mitad, suena diferente. Y es lo mismo, exactamente. Entonces nosotros podemos manejar eso. Y una cosa, en altavoces, antes se pensaba que un altavoz con muchas vías era mejor. Pero en realidad, si ustedes ven los mejores altavoces del mundo hoy en día, ponen el altavoz de alta frecuencia concéntrico con el de media frecuencia y tratamos de hacer una fuente puntual, porque contra más simple mejor. Si tú agarras y pones 4 vías, 3 vías, tienes problemas de fases para sumarlos, al final o lo haces muy bien o mejor no lo hagas, ¿no? Entonces igual acá, ¿no? O sea, si vas a hacer cosas que tienes que entender muy bien lo que estás haciendo para no equivocarte. Bien, daríamos por terminado entonces esta presentación por este lado y solo faltaría que como que salen, pueden mirar los televisores, ahí está la nueva tesis que va a salir y el paper con todas sus ecuaciones en ese pizarrón.